¿Cómo están, compañeros? Vamos a hacer un ejercicio entrando al tema de presión hidrostática sobre superficie plana. En este caso tenemos un ejercicio en el que un líquido ejerce presión sobre una superficie plana. Tenemos un escudo de forma circular. Esta es la sección transversal. Esta es la vista frontal de ese escudo. Dice calcular la fuerza de presión hidrostática y la ubicación del centro de presión de una superficie plana de forma circular como muestra en la figura. El diámetro es de 150 centímetros, entonces el diámetro de este círculo, podría ser una tapa, es de 150 centímetros. La distancia A desde el borde hasta topar con el escudo es de 230 centímetros. Alfa es 54 grados. La inclinación esta de acá es alfa, 54 grados. Entonces vamos a anotar nuestros datos. Como datos nos pide calcular la fuerza de presión hidrostática. Entonces la fuerza es una incógnita. La ubicación del centro de presión de una superficie plana. Entonces la ubicación del centro de presión se abrevia con la letra Y sub P. Otra incógnita. El diámetro es de 150 centímetros. El diámetro es 150 centímetros, lo equivalente a 1,5 metros. La distancia A de 230 centímetros o lo equivalente a 2,3 metros. Alfa es 54 grados. Entonces, primero lo que vamos a hacer es calcular el área de este escudo o de esta tapa. Para calcular el área, vamos a utilizar la fórmula que es área de un círculo, pi por diámetro al cuadrado dividido entre 4. Esto es lo mismo que pi, el diámetro en metros es 1,5 dividido entre 4. Esto me sale 1,7671 metros cuadrados. Ese es el área de este círculo. Ahora vamos a encontrar la distancia que hay desde el borde hasta el centro de gravedad de este círculo. La llamamos Y con respecto al centro de gravedad. En este caso vendría a ser esta distancia, que la vamos a llamar Y con respecto al centro de gravedad. Observando en el gráfico, puedo decir que Y con respecto al centro de gravedad es igual a la distancia A, esta distancia, más la mitad del diámetro. Entonces, más el diámetro entre 2, que es lo mismo que la mitad del diámetro. Digo entonces que Y con respecto al centro de gravedad, reemplazo el valor de A, es 2,3 metros, más el diámetro, que es 1,5 metros, dividido entre 2. Esto me da que la Y con respecto al centro de gravedad es de 3,05 metros. Una vez calculada esta distancia que está inclinada con respecto al centro de gravedad, lo que vamos a hacer es calcular la distancia vertical desde el borde del agua hasta el centro de gravedad, pero en vertical. Vendría a ser esta distancia. La vamos a llamar H con respecto al centro de gravedad. Entonces, yo voy a traer este triángulo que se ha formado y lo voy a graficar aquí. De este triángulo, que es un triángulo rectángulo, tengo que la Y con respecto al centro de gravedad es la hipotenusa. H con respecto al centro de gravedad es el opuesto al ángulo alfa. Entonces puedo utilizar la función seno.
La función seno de alfa es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces el cateto opuesto sería H sobre la hipotenusa, que sería Y. Lo que me interesa es calcular H. Entonces la Y va a pasar al otro lado a multiplicar. Y la fórmula va a quedar que H con respecto al centro de gravedad es Y por el seno de alfa. Entonces esto va a quedar que, reemplazando, Y con respecto al centro de gravedad es de 3,05 y alfa vendría a ser 54 grados. Aquí me sale que la H con respecto al centro de gravedad es de 2,4675 metros. Ya tengo los datos que necesito para calcular la fuerza de presión. Entonces, lo que sabemos es que presión es igual a fuerza sobre área. Pero también presión vendría a ser el peso específico de la sustancia multiplicado por su altura. En este caso va a ser la altura con respecto al centro de gravedad. Entonces, si P y P son iguales, también puedo decir que F sobre A es lo mismo que peso específico por H con respecto al centro de gravedad. Igualamos F sobre A es igual a peso específico por H con respecto al centro de gravedad, y área pasa al otro lado a multiplicar. Entonces la fórmula queda que fuerza es igual a peso específico de la sustancia por H con respecto al centro de gravedad multiplicado por altura. Perdón, multiplicado por el área. Y reemplazando el peso específico de la sustancia, en este caso es el agua. El peso específico del agua es de 9.810 newton sobre metro cúbico, multiplicado por la H con respecto al centro de gravedad, que es 2,4675. Multiplicado por el área de la figura, que es 1,7671 metros cuadrados. Entonces, este metro con este metro cuadrado se va a simplificar con este metro cúbico de aquí abajo. Y la fuerza me va a salir 42.774,7318 newton. Esa es la fuerza de presión hidrostática que se ejerce sobre esta superficie. Ahora vamos a calcular la Y sub P, que es la distancia con respecto al centro de presión. Esa distancia tiene una fórmula. La fórmula es Y sub P es igual a Y con respecto al centro de gravedad, que es la distancia inclinada, más el momento de inercia de una figura circular sobre la Y con respecto al centro de gravedad multiplicado por el área. De esto, lo que no tenemos es momento de inercia. Ese momento de inercia lo voy a sacar del manual de fórmulas técnicas. Entonces, según el manual, a nosotros lo que nos interesa es la inercia en X. En este caso, la inercia en X es igual a la inercia en y es pi por diámetro elevado a la cuarta sobre 64. Entonces la inercia para una figura circular es pi por diámetro a la cuarta sobre 64. Esto es igual a pi y el diámetro es 1,5 elevado a la cuarta sobre 64. Momento de inercia es 0,2485 metros a la cuarta. Ya conocemos el momento de inercia y podemos reemplazar en la fórmula. Entonces, Y sub P es igual a
la Y con respecto al centro de gravedad es de 3,05. Más el momento de inercia, lo que vamos a calcular, y es 0,2485 metros a la cuarta, dividido entre Y con respecto al centro de gravedad, 3,05, multiplicado por el área. Entonces el área es 1,7671 metros cuadrados. Este metro con este metro cuadrado se simplifican con este metro elevado a la cuarta y arriba me queda metro. Entonces la Y sub P es de 3,0961 metros. El centro de presión está ubicado por debajo del centro de gravedad. Entonces la distancia con respecto al centro de gravedad, la distancia inclinada, era de 3,05. Sin embargo, la Y sub P, que es el centro de presión, está ubicado aproximadamente un poquito más abajo, a 3,0961 metros.